Hay civilizaciones antiguas y posiblemente futuristas más inteligentes de lo esperado en la Tierra, desde la civilización egipcia hasta los antiguos aztecas. He aquí 15 civilizaciones más avanzadas que asustan a los científicos. Número 15. La hipótesis solariana. Voy a empezar con un tema que puede parecer que la gente se está volviendo loca por una civilización futurista, cuando en realidad se trata de científicos que piensan de forma innovadora para entender tanto nuestro propio planeta, como posiblemente otros que puedan estar ahí fuera en el universo. La hipótesis solariana, que sí, toma su nombre de ciertos alienígenas del Doctor Who, trata del misterio que podría estar ligado a nuestro propio planeta y a otros que están ahí fuera. Concretamente, cuanto más tiempo pasa, más difícil es encontrar restos de hace unos 100 millones de años. Sí, tenemos fósiles y otras pistas, gracias a impactos de meteoritos, pero no son tan numerosos como cabría esperar. Además, la fosilización no se produjo en todas las criaturas del pasado. ¿Y si hubo una antigua civilización hace millones de años y no encontramos ninguna pista de ella? Es interesante, y ya se ha explorado en programas de televisión y películas. Con el cambio climático, los dinosaurios y otras bestias prehistóricas, no es poco realista pensar que una civilización avanzada de esa época podría haber desaparecido o quedado enterrada, aunque es importante aclarar que quienes proponen esto no creen que haya sucedido. Pero es interesante pensar en ello. Además, también están utilizando esta idea para ayudar a crear una tecnología que podría ayudar a determinar en el futuro si había civilizaciones avanzadas en los planetas que queremos explorar. Como ves, en ciencia no siempre se trata de encontrar una teoría racional y luego tratar de construir a partir de ella. A veces se trata simplemente de decir algo bastante irracional y luego tratar de encontrar formas lógicas de refutarlo. Y de nuevo, dado lo poco que sabemos sobre ciertos periodos de la historia, podría haber ocurrido realmente. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Civilización egipcia. Ahora voy a alejarme de la especulación y sumergirme en hechos concretos y civilizaciones reales, de las que realmente se tiene constancia. ¿Y qué mejor manera de empezar que con la civilización que ha cautivado las mentes de muchos investigadores y estudiosos a lo largo de los años? El Antiguo Egipto, centrándonos específicamente en el periodo comprendido entre el 3000 a.C. y el 30 a.C., porque fue alrededor del 3000 a.C. que las cosas realmente comenzaron a florecer en Egipto. La gente ya había estado allí durante miles de años, pero todavía no estaban haciendo cosas como construir grandes edificios. Estaban en aldeas y probablemente luchaban por sobrevivir. Con el tiempo, empezarían a construir su propio imperio y todo cambiaría. Después de eso, solo basándote en lo que puedas saber de la historia, sabrás que los antiguos egipcios no solo eran inteligentes, eran realmente brillantes. Utilizaban un sistema de irrigación para obtener agua del río Nilo, con el fin de cultivar y alimentar a su pueblo. Y también fueron capaces de idear complejos sistemas de escritura que incluían varios idiomas, razón por la que necesitamos la piedra Rosetta para traducirla. Además, contaban con procesos de construcción tan avanzados que no solo eran capaces de construir grandes edificios en la arena, sino también proyectos de gran envergadura, como obeliscos que se elevaban hacia el cielo, y por supuesto, las pirámides y la esfinge. A día de hoy, hay muchos misterios sobre estas estructuras que desconocemos. Aunque hay pistas sobre cómo se construyeron las grandes pirámides de Giza y otras estructuras similares, nadie conoce realmente todos los detalles, como tampoco sabemos todo sobre la esfinge y su construcción o finalidad. Número 13. Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar que aparentemente era tan vasto, avanzado y abundante, que se ha convertido en una especie de leyenda. Tanto es así, que algunos de ustedes probablemente ni siquiera sabían que era una civilización real. Mesopotamia es la zona situada entre los ríos Éufrates y Tigris, al norte o noroeste del cuello de botella de Bagdad, en el actual Irak. Así que no es exactamente un lugar en el que se pueda esperar que esté una civilización verdaderamente avanzada, pero lo fue durante bastante tiempo. El problema es que, debido a la historia rota y a cómo algunas personas ven las culturas antiguas, es realmente difícil distinguir la realidad de la ficción. En ciertos momentos, Mesopotamia se dividió en dos partes.
una parte norte que fue una bendición para la cultura avanzada, y una parte sur que era fértil en agricultura debido a su terreno y clima favorable. Con el tiempo, estas dos partes se unieron y formaron una nación avanzada, con una gran diversidad de personas que hablaban diferentes idiomas y contribuían a su desarrollo. Esta civilización era tan extensa que sus fronteras y su capital cambiaban constantemente. Algunos sostienen que la astronomía y las matemáticas se originaron en Mesopotamia, pero esto no puede ser completamente demostrado. Otros argumentarían que estas disciplinas surgieron en Babilonia. Una vez más, la historia de Mesopotamia es turbia en el mejor de los casos, pero eso podría ser lo que también hace que sea tan atractivo para pensar. Porque si fue real, y si pudo ser todo lo que decimos que es, entonces hubo una civilización superior en medio del desierto, y fueron prósperos hasta que dejaron de serlo, lo que en muchos sentidos es tanto real como ficticio, y es la historia de todas las civilizaciones. Número 12. El Imperio Parto. Muchos de ustedes probablemente nunca han oído hablar del Imperio Parto. Sin embargo, es importante destacar que este imperio, aunque menos conocido, tuvo un papel significativo en la historia. Aunque otros imperios de la época acaparaban más atención, el Imperio Parto aún logró mantenerse como una potencia relativamente fuerte en su tiempo. Se ubicaba principalmente en lo que hoy se conoce como Irán, algunas naciones circundantes, y en su apogeo, el Imperio Parto se extendía desde los confines septentrionales del Éufrates, en lo que hoy es el centro-este de Turquía, hasta el actual Afganistán y el oeste de Pakistán. Gracias a su ubicación en la legendaria Ruta de la Seda, el imperio se convirtió en una meca del comercio y lo aprovechó de numerosas maneras. Por ejemplo, aprovechó esa interacción con otros numerosos imperios y naciones para adquirir ciertos conocimientos culturales y tecnológicos que utilizaron para crecer aún más, y aunque solo duró unos pocos cientos de años, tuvo un impacto significativo y dejó un legado duradero en diversos aspectos durante su periodo en la historia. Durante este tiempo, se produjeron importantes avances en diferentes campos y se desarrollaron nuevas ideas y conceptos que todavía tienen relevancia en la actualidad. Además, su influencia se extendió más allá de su tiempo y continúa siendo estudiada y apreciada por generaciones posteriores. Por tanto, podemos afirmar que su importancia trasciende su corta duración y su impacto perdura hasta nuestros días. Número 11. El Imperio Persa. Los persas tenían un imperio que ha sido recordado por muchas cosas, que incluye ser la razón de un cierto otro imperio había comenzado. Pero voy a llegar a ellos un poco más tarde. La versión de la que estoy hablando duró desde 559 a.C. hasta 331 a.C. y tenía bajo su dominio Irán, Egipto, Turquía y partes de Afganistán y Pakistán. Eso es todo el control sobre el Oriente Medio y África, pero aquí es donde el giro divertido entra en juego. El líder que inició el imperio, Ciro el Grande, se destacaba por su gran misericordia e inteligencia. Una de las características más sorprendentes de su gobierno era su capacidad para perdonar a los líderes de los territorios conquistados. Esta estrategia le permitía contar con aliados que colaboraban en la gobernabilidad de la población, promoviendo un trato amable y compasivo, algo inesperado en ese contexto. Además, los persas fueron pioneros en la construcción de carreteras y el desarrollo de dispositivos de comunicación, logrando así una conexión sin precedentes entre Europa, Asia y África. Su legado en la historia de la humanidad es innegable, dejando un impacto duradero en la forma en que distintas culturas se relacionaban y colaboraban entre sí, e incluso crearon el primer servicio postal, lo cual fue un logro impresionante para su época. Sin embargo, a medida que intentaron expandirse en territorios desconocidos, se encontraron con desafíos inesperados. Estos desafíos los llevaron a enfrentarse a una nación que resultó ser más poderosa y los puso en una posición de debilidad. Como consecuencia de ello, tuvieron que someterse a las demandas de esta otra gran nación, lo que marcó un punto de inflexión en su historia. Número 10. Civilización de Teotihuacán. No confundir con un imperio del que hablaré más adelante. Se trata de una ciudad que sigue existiendo hoy en día y en México. Además, es importante destacar que esta ciudad tiene una rica historia y ha experimentado numerosos cambios a lo largo de los años. A lo largo de este documento, exploraremos más a fondo los detalles fascinantes de esta ciudad y su importancia cultural en la actualidad.
La razón por la que estoy hablando de ella es que está claro que una civilización avanzada había hecho la ciudad y todas las cosas que están dentro de ella. Sin embargo, resulta bastante intrigante que no tengamos ni la más mínima idea de quiénes eran esas personas. La ciudad fue fundada en el 400 a.C., aunque las estructuras más grandes no se terminaron hasta el 300 después de Cristo. Esto nos indica que había una comunidad dedicada a construir y mostrar su amor por la arquitectura y la religión, tal como evidencian las reliquias que han perdurado a lo largo del tiempo. Se estima que aproximadamente 200.000 personas residían en la ciudad durante su máximo esplendor. A lo largo de los años, numerosos estudios e investigaciones se han llevado a cabo para descubrir el origen y el destino final de sus habitantes. Sin embargo, hasta el día de hoy, estas preguntas siguen siendo un misterio sin resolver. La incógnita de quién construyó esta ciudad y a dónde se trasladaron sus habitantes ha intrigado a los investigadores y arqueólogos durante generaciones. A pesar de los esfuerzos de los expertos, la falta de evidencia histórica confiable ha hecho que estas cuestiones se conviertan en objeto de numerosas teorías y conjeturas. Aunque se han propuesto diversas explicaciones, ninguna de ellas ha logrado proporcionar una respuesta concluyente y definitiva. Número 9. La cultura Kerma. Algo que hay que decir sobre los imperios es que en un momento dado de la historia, podría haber habido múltiples imperios poderosos en el mundo. No era solo el escenario de uno para gobernarlos a todos, aunque al final se convirtiera en eso en cierto sentido. Por ejemplo, la cultura Kerma era un imperio en lo que hoy conocemos como Sudán. Aunque existía en la misma época que uno de los principales reinos de Egipto y había rivalidad, Egipto acabó absorbiendo a los Kerma. Sin embargo, los Kerma se rebelaron varias veces y finalmente se convirtieron en el reino de Kush. Como resultado de esta rivalidad, hubo numerosos conflictos entre el imperio y el reino de Egipto. Estos conflictos llevaron a batallas y una lucha constante por el poder y el control de la región. Los Kerma se resistieron a ser conquistados y se rebelaron contra las fuerzas egipcias. Aunque a veces fueron derrotados, nunca perdieron su espíritu de independencia y lucharon por su libertad. A pesar de los intentos de Egipto por someter a los Kerma, estos lograron mantener su identidad y cultura. El reino de Kush emergió como un poderoso estado independiente, desafiando el dominio de Egipto en la región. La historia de los Kerma y su transformación en el reino de Kush es un testimonio de su resistencia y determinación. A pesar de enfrentarse al imperio egipcio, lograron preservar su autonomía y establecerse como una fuerza política y cultural en la región. Su legado perdura hasta hoy, recordándonos la importancia de luchar por la libertad y preservar nuestra identidad. Es una historia singular que a veces queda eclipsada por el imperio de Egipto. Sin embargo, lograron convertirse en un gran imperio. Número 8. La antigua Grecia. Los griegos son otra civilización antigua clásica de la que a la gente le encanta hablar, y casi siempre por las razones correctas. Grecia es la base de muchas de las cosas que tenemos en el mundo moderno, incluida la cuna de la democracia. También fue un pueblo clave en el ámbito de la filosofía, la construcción, la guerra y mucho más. Lo curioso y paradójico es que, a pesar de que se mencionan en un sentido unificado, en realidad no fueron una nación unificada durante mucho tiempo. Sin embargo, aquellos que están familiarizados con la historia de los 300 saben que Grecia estaba compuesta por una serie de ciudades-estado, siendo las más destacadas Atenas y Esparta. No obstante, fue solo cuando el imperio persa intentó conquistarlos que diversas fuerzas lograron unirlos, y esto llevaría a Alejandro Magno, quien extendió el dominio de Grecia por Europa y Asia, derrocando naciones y ejerciendo una influencia duradera en el mundo. Aunque Grecia ya no es tan poderosa, su influencia se siente hoy en día a través de la mitología griega, los Juegos Olímpicos, la democracia y más. Debemos mucho a los antiguos griegos. Además, su legado cultural también se manifiesta en la literatura, el arte y la arquitectura. Sus epopeyas y tragedias aún se estudian y aprecian en todo el mundo. Sus esculturas y monumentos arquitectónicos continúan fascinando a las personas con su belleza y perfección. La filosofía griega ha sido el fundamento de muchas corrientes de pensamiento y ha influido en la manera en que entendemos el mundo. En definitiva, la influencia de los antiguos griegos se extiende mucho más allá de su tiempo
y sigue siendo relevante en la sociedad actual. Número 7. El Imperio Maya. Se podría argumentar fácilmente que de todos los imperios de esta lista, el Imperio Maya es sin duda uno de los más interesantes y misteriosos. También eran bastante extensos, ya que en su apogeo tenían ciudades en el sureste de México, Guatemala y Belice, así como secciones de Honduras y El Salvador, por lo que todavía estamos descubriendo sus ruinas, incluso en la actualidad. En cuanto a lo avanzados que podían haber sido, solo sus ciudades eran dignas de admiración, por lo que hoy en día son famosas atracciones turísticas, y lograron avances clave en astronomía, matemáticas y agricultura. Obviamente, lo más misterioso de esta supuesta civilización avanzada es su desaparición sin dejar rastro, a pesar de su tecnología y alcance. No hay registros claros de la caída del Imperio Maya. Si fue una guerra, es extraño que las ciudades mayas sigan en pie hoy en día. Si fue una enfermedad, es extraño que no hayamos encontrado más huesos. Si simplemente abandonaron sus reinos, no hay una razón clara de por qué lo hicieron o a dónde fue el imperio. Sin embargo, hay teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Algunos investigadores sugieren conflictos internos que debilitaron su poder y los llevaron a abandonar sus ciudades. Otros creen que sequías prolongadas podrían haber afectado su capacidad para sostener una sociedad compleja y provocado su decadencia. A pesar de estas teorías, es poco probable que lleguemos a conocer la respuesta completa y verdadera sobre el destino del Imperio Maya. La falta de evidencia concreta y la distancia en el tiempo hacen que sea difícil obtener una imagen clara de lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, la especulación seguirá siendo nuestra única opción para entender este enigma fascinante de la historia. Número 6. La antigua China imperial. Aquí es donde definitivamente tenemos que ampliar algunas ideas. China ha sido una civilización avanzada desde hace bastante tiempo, incluso cuando no era la nación unificada que conocemos como China. Nos centraremos en el periodo comprendido entre 2070 a.C. y 2020 después de Cristo, porque fue durante ese periodo cuando, en su mayor parte, China seguía siendo un conjunto de ciudades-estado, no muy diferente de los griegos. Sin embargo, esta fragmentación política también condujo a avances en tecnología y filosofía. Durante este periodo, las ciudades-estado chinas desarrollaron nuevas técnicas de construcción, mejoraron sistemas de irrigación y avanzaron en alquimia y medicina. También surgieron filósofos como Confucio y Lao Tse, con un legado perdurable en la filosofía china. Aunque China no era una nación unificada, su historia en este periodo es fascinante y llena de logros significativos. Por ejemplo, durante esa época, las dinastías que gobernaron tenían la creencia de que su mandato provenía del cielo. Esta creencia fundamental les llevaba a tratar al pueblo con respeto y consideración, en lugar de buscar únicamente el poder. Además, la escritura experimentó una evolución significativa en este periodo, desarrollando técnicas que se utilizarían durante siglos. Por otro lado, hombres influyentes como Confucio desempeñaron un papel crucial en la guía y dirección del pueblo, brindando sabiduría y enseñanzas que perdurarían a lo largo del tiempo. También hicieron la Gran Muralla durante ese tiempo. Pero finalmente, hacia el 200 a.C., las partes dispersas de la nación se unieron y nació China. Desde entonces, ha prosperado como país singular. Número 5. El Imperio Romano. Al sumergirnos en nuestro top 10, es apropiado que hablemos de uno de los periodos más dominantes de la historia europea y asiática, en el que Roma dominó el mundo desde el 750 a.C. hasta el 470 después de Cristo. Fue uno de los imperios más poderosos de la historia. Y sí, eran una civilización avanzada que había asombrado a muchos, lo que incluye a muchos hasta el día de hoy. Y la longevidad del periodo del que estoy hablando demuestra que eran lo suficientemente avanzados como para mantener su poder hasta ser literalmente saqueados. Lo que más puede sorprenderle, sin embargo, es que, a diferencia de otras civilizaciones, los romanos no temían precisamente tomar ideas de otras culturas y basarse en ellas. Tomaron prestadas ideas de griegos, egipcios y otros pueblos, y eso les ayudó a conseguir sus ventajas tecnológicas. Además, fueron muy listos al escribir muchas cosas e hicieron la primera enciclopedia del mundo. Pero no me malinterpreten, cuando se lo proponían, podían hacer casi cualquier cosa que se propusieran, haciendo una vasta legión de ejércitos
que podían conquistar a casi cualquiera. Bueno, lo hicieron haciendo proyectos a gran escala como ciudades, el Coliseo y más. Sí, lo hicieron a raudales, creando ciertas medicinas, armas y más para avanzar en su dominio sobre el mundo. Felizmente lo hicieron, y luego se regodearon de ello. Eso no quiere decir que todos sus inventos fueran geniales. Hicieron algunas cosas realmente malas para mejorar las cosas. Además, no debemos olvidar que Roma fue uno de los imperios más corruptos de la historia, y que se regodeaban en el hecho de tener hordas de esclavos de clase superior a sus órdenes y más. Número 4. La civilización del Valle del Indo. Ahora nos dirigiremos a la Edad de Bronce, un periodo fascinante en la historia. Durante este tiempo, floreció la civilización del Valle del Indo, que existió desde el 3300 a.C. hasta el 1300 a.C. Esta antigua civilización coexistió con otras dos civilizaciones importantes de la época, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Las ciudades del antiguo Indo se caracterizaron por su planificación urbana avanzada, arte, arquitectura y sistemas de escritura únicos. Explorar su historia nos ayuda a comprender el desarrollo humano y apreciar la diversidad y creatividad de las culturas antiguas. Casas de ladrillo cocido, elaborados sistemas de drenaje, abastecimiento de agua, agrupaciones de grandes edificios no residenciales y técnicas de artesanía y metalurgia. Si no resulta obvio a estas alturas, los antiguos pueblos del mundo sabían cómo construir cosas. Por ejemplo, una de sus ciudades más famosas, que fue aclamada como una de las primeras grandes urbes del mundo, contaba con unas 40.000 personas viviendo en ella en su apogeo, y solo fue abandonada después de que la civilización decayera. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, esta obra maestra arquitectónica fue redescubierta y comenzó a recibir la atención que merecía. Su importancia histórica y cultural finalmente fue reconocida y, en consecuencia, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción asegura que la estructura será cuidada y protegida durante generaciones venideras, garantizando así su preservación a largo plazo y permitiendo que las futuras generaciones también puedan apreciar su magnificencia y significado. Número 3. La civilización sumeria. Aunque a menudo se la relaciona con la antigua Mesopotamia, la civilización sumeria era algo propio, y técnicamente se convirtió en un imperio antes de que existiera Mesopotamia. La civilización sumeria, que se desarrolló en la región de Sumeria en la antigua Mesopotamia, fue una de las primeras civilizaciones conocidas en la historia de la humanidad. Sus logros en diversas áreas como la escritura cuneiforme, la arquitectura, la astrología y el comercio han dejado un impacto duradero en la sociedad. Además, la civilización sumeria fue pionera en el desarrollo de sistemas políticos y religiosos complejos que sentaron las bases para futuros imperios y civilizaciones en la región. En resumen, la civilización sumeria fue un imperio en sí misma, que existió antes de la formación de Mesopotamia y dejó un legado significativo en la historia de la humanidad. De hecho, muchos afirman que esta civilización fue la primera verdadera civilización humana de la historia, por lo que sin duda merece un lugar en esta lista. ¿Qué hicieron antes que nadie? Bueno, hicieron avances en agricultura, textiles, escribieron poesía, aprendieron a manejar el ganado. Y aunque parezca mentira, también tenían cerveza. La lengua sumeria es una de las más antiguas de las que se tiene constancia, lo que resulta fascinante si tenemos en cuenta cuántas lenguas famosas han nacido a lo largo de la historia. Ya fuera arte, arquitectura, ciencia o medicina, los sumerios tuvieron algo que ver en todo. ¿Qué les ocurrió entonces? Bueno, como muchas civilizaciones, cayeron ante un rival. En este caso, fue el Imperio Babilónico. Número 2. El Imperio Inca. Los incas son una civilización fascinante y enigmática que sorprendentemente logró alcanzar un nivel de grandeza y avance sin precedentes. Aunque ubicados principalmente en Perú, su legado trasciende fronteras y continúa asombrando al mundo hasta el día de hoy. Un ejemplo excepcional de su ingenio y habilidades se encuentra en la majestuosa ciudad de Machu Picchu, cuyas perfectas trazas aún desconciertan a los visitantes. Es igualmente sorprendente que los incas no hayan desarrollado un sistema de escritura, lo cual plantea interrogantes sobre cómo lograron transmitir su conocimiento y registrar su historia. En su lugar,
Utilizaban imágenes y otras técnicas para transmitir las cosas y llevar un registro de cosas como las compras. Los incas hicieron avances en muchos campos y se aseguraron de que hubiera viajes seguros entre sus muchas ciudades. Ahora, al tren. Después de muchas prisas para llegar a tiempo, es casi extraño pensar que pudieran bajar tan rápido, y sin embargo allí estaban. No por lo que usted pueda pensar. Fueron numerosas enfermedades procedentes de Europa las que acabaron con ellos, ya que la gente no tenía inmunidad contra ellas. Esto fue un desafío para nuevas civilizaciones que nunca habían enfrentado situaciones tan difíciles. Surgiendo en un contexto de cambio, estas civilizaciones se vieron confrontadas con circunstancias inéditas que pusieron a prueba su capacidad de adaptación y supervivencia. Necesitaron soluciones innovadoras y eficaces para sobrevivir y buscaron nuevas formas de organización social y política para enfrentar los desafíos. Así, se generó un proceso de aprendizaje constante y búsqueda de estrategias para superar obstáculos y asegurar la continuidad de estas civilizaciones en un mundo en constante cambio. Número 1. Los antiguos aztecas. He hablado de muchas culturas clásicas, pero sería negligente si no hablara de una de las más famosas, los aztecas. Como casi todas las grandes civilizaciones, no empezaron como un imperio. De hecho, muchos pensaban que no eran más que un grupo de nómadas antes de asentarse y crear algo realmente grandioso de lo que aún se habla hoy en día. Desde su magnífica capital, se convirtieron en la fuerza dominante del centro de México y desarrollaron una intrincada organización social, política, religiosa y comercial que en el siglo XV puso bajo su control a muchas de las ciudades-estado de la región. Teniendo en cuenta la inteligencia y la determinación necesarias para crear todo eso y reunirlo todo para formar un imperio, da miedo pensar en cómo lo hicieron hace cientos de años, antes de los avances tecnológicos. Ahora, un siglo más adelante, y sus imperios tenían millones de personas unidas a él. Pero por desgracia, su imperio finalmente cayó. Cortés llegó. Y mientras que el ejército azteca era poderoso, Cortés y sus hombres estaban bien entrenados, mejor blindados y tenían mejores armas. Además, trajeron enfermedades de Europa que diezmaron a la población. Después de la victoria de Cortés, en la cual derrotó a los aztecas y tomó el control de la ciudad, decidió tomar una acción drástica, incendiar la Ciudad de México y reconstruirla en su lugar. Este acto, si bien demostró su poder y determinación, también puede ser considerado como algo que disminuye la grandeza de la conquista. Además, es importante destacar que Moctezuma, antes de ser conquistado, buscó vengarse de Cortés y sus hombres, y se dice que les dio diarrea como un acto de venganza. Estos eventos añaden una capa adicional de complejidad y detalle a la historia de la conquista de México. Gracias por vernos. Hasta la próxima.